que la Iglesia Católica declara que es el inicio del tercer milenio. Es decir, ellos saben algo, ¿verdad, hermanos? Ellos saben algo. Ahora, refiriéndonos al tercer milenio, es algo desconocido para la mayoría de cristianos y es lo que corresponde al concepto de 1000 años de paz y seguridad, los cuales, según los evangélicos, serán dirigidos supuestamente por Jesús, quien bajará del cielo y gobernará la tierra desde el tercer templo judío, junto con el Papa de Roma, y entonces ahí inicia ese gobierno de Jesús hacia las naciones, gobernando Jesús con vara de hierro. Entonces esta fecha del 2033 es muy curiosa porque es muy cercana con una fecha que nosotros ya hemos estipulado para la segunda venida de Jesús, que es en el 2031, pero para nosotros lo que está bastante claro en la Biblia es que Jesús no viene a establecer un reino aquí en la tierra, sino que viene a rescatar a su iglesia y a los 144,000 para llevárselos a la santa ciudad en el cielo, y será allí cuando celebremos el milenio de paz y seguridad con Jesús. Plop. Ahora, entre 2033 y 2031 hay solo 2 años de diferencia. Es decir, bueno, ¿cuál es el problema, verdad? La pregunta central, sin embargo, sigue siendo la misma a la final. ¿Cuándo se cumplen los 6,000 años de la historia de este mundo? Porque podemos hablar de 2033 y 2031, pero ¿será que en ese momento se cumplen los 6,000 años de la historia de este mundo? Ese es el punto clave, ¿verdad, hermanos? No solamente hablar de 2033 o 2031. A la final nosotros sabemos que efectivamente Jesús no fue colgado en el madero en el año 33 después de Cristo. Jesús fue colgado en el madero en el año 31 después de Cristo. Uno pudiera sumarle los 2 días mileniales o los 2000 años y podemos llegar al año 2031, está bien. Sin embargo, eso no nos da la certeza para saber cuándo se cumplen los 6,000 años decretados por Dios desde la creación de este mundo. 6 días mileniales, el 7º día es el milenio de reposo. El punto crucial para entender es ese, porque es lo que se ha declarado desde el principio. Leamos en Isaías capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En este caso, Dios hizo este anuncio, que Él creó al mundo en 6 días, y en el 7º día reposó y lo bendijo y lo santificó. Por tanto, el milenio de paz que ocurrirá en el cielo debe cumplirse al final de los 6,000 años, es decir, cuando se acaba el 6º día. Y este es el dato que no sabemos, ni nadie jamás ha podido descifrarlo. Obvio que jamás lo van a descifrar los sacerdotes católicos o los pastores evangélicos, porque ellos ni siquiera quieren leer la profecía. Por eso las grandes revelaciones de la palabra de Dios no han venido a través de esas personas o líderes religiosos, no han venido a través de evangélicos ni de católicos, ¿verdad? Mucho menos estas revelaciones han venido a través de judíos. Es un punto crucial, ¿verdad, hermanos? No han venido estas revelaciones a través de las grandes religiones del mundo. Eso es una señal clara que estas religiones han sido apartadas de la gracia de Dios. Y hermanos, ¿de dónde han venido estas revelaciones? Han venido de hombres humildes, desconocidos por el mundo, vistos como un don nadie por la mayoría de personas aún hoy en día. Recordemos a un hombre hoy en día aún
totalmente desconocido que vivió durante los años 1830 llamado William Miller. Así es, William Miller no era adventista. Ahí hay una tremenda confusión con ese tema. De hecho, William Miller pertenecía a una religión que, bueno, no vale la pena hablar de ello, pero era algo que él mismo empezó a darse cuenta que no era su religión. Pero el hombre era estudioso de la Biblia. Y el hombre entonces un día se propuso calcular la fecha del fin del mundo. Para eso ese hombre trató de averiguar cuándo deberían cumplirse los 6,000 años de la historia de este mundo decretados desde el inicio de la creación. Este mundo no va más lejos de 6,000 años. Es un punto clave, ¿verdad, hermanos? Ese es un dato certero. Por eso quien calcule esos 6 días o esos 6 milenios puede tener una gran certeza de cuándo es el fin de los tiempos. Porque es que aquí ya no hay vuelta de hoja, hermanos. Es decir, la persona que sepa exactamente cuándo se cumple el 6º día o 6º milenio. No hay vuelta de hoja. Al acabarse el 6º milenio, viene el 7º milenio. Viene Jesús a rescatar a su pueblo. No hay vuelta de hoja. Por eso William Miller de repente empezó a contar las edades de Adán y de sus hijos, y luego las edades de los hijos de sus hijos, iniciando con Adán, Set, Enosh, Cainán, Mahalalel, Yared, Enoc, Matusalén. Luego llegó el diluvio, luego Shem, el hijo de Noé, de repente engendró Arfaxad, luego Salá, luego Eber, Peleg, Reú, Serug. Y bueno, ahí termina un primer bloque generacional que llegó hasta el año 1850. Decimos año no refiriéndonos a una fecha, sino a un periodo de tiempo. Llegó hasta 1850 años. Es decir, en ese punto el mundo ya llevaba 1850 años de creado. Entonces así continuó William Miller con su estudio, sumando edades de cada descendiente, y él pretendía llegar hasta Jesús, y luego le sumaría los 2 milenios o los 2 días para llegar hasta el fin del 6º milenio, ¿verdad? Entonces es bastante clave lo que él estaba haciendo. Su metodología estaba perfectamente correcta y eso lo guiaba a él a buscar el final de ese 6º milenio. En este caso, hermanos, nosotros tenemos una pequeña dificultad cuando queremos saber las fechas específicas de cada evento. Por decir un ejemplo, cuándo nació Noé, ¿verdad? O cuándo nació Reú o Serug. A pesar de que nosotros tengamos que ya han transcurrido 1850 años de la historia del mundo, eso no quiere decir que Serug nació en el año 1850. Son dos aspectos distintos, porque el periodo de tiempo de nuestra cronología está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, tenemos una complicación adicional que está bien que exista, ¿verdad? De repente, tal vez, si no tuviéramos esas complicaciones, cualquiera pudiera saber cuándo viene Jesús en su segunda venida. Y de repente entonces actuarían mucho más hipócrita de lo que actúan hoy en día. Entonces ya vemos que nadie ha podido hacer el cálculo. William Miller trató de hacer el cálculo y vamos a mostrar que se equivocó, pero que su error estuvo guiado por Dios para que fuera una bendición en vez de una maldición. Y eso nos lleva a un punto clave, hermanos. Esto es supremamente clave. Porque cuando nosotros escuchamos la propaganda nefasta de los líderes religiosos de que alguien ha establecido una fecha de la segunda venida de Jesús y ellos se burlan de esa persona, pero jamás se nos explica bajo qué concepto esa persona ha establecido esa fecha. Ese es un punto clave, ¿verdad? Pues dime,
ese que ha establecido una fecha de la segunda venida de Jesús. ¿En base a qué lo ha hecho? ¿En base a sueños? ¿En base a visiones? ¿En base a susurros angelicales? Pues si es así, yo no le creo nada. Si tú me dices que esta persona ha hecho el cálculo de los 6 días mileniales y sabe o logró encontrar cuándo es el fin del 6º día, entonces ahora sí yo puedo creerle a esa persona. Así que si vamos a definir una fecha de la segunda venida de Jesús, que sea en base a cálculos de eventos, números y fechas que Dios dejó en su palabra. ¿Verdad, hermanos? No me vengas con que tuviste una visión, un sueño o cosas así. Nosotros debemos tener un cálculo certero y real en base a un escrito está, no en base a sentimentalismos, ni de que a mí me parece que esto está caliente y que Cristo viene pronto. ¡Plof! No, hermanos, ¿verdad que no? Así que William Miller hizo un cálculo matemático de forma reposada pero certera, ¿verdad? Y él empezó desde las edades de Adán, cuando engendró el hijo, luego el otro y el otro, ¿verdad? Y hasta este momento William Miller ha sido el único en tratar de hacer el cálculo de los 6 días mileniales para tratar de saber cuándo llegamos al fin del 6º milenio y debemos pasar al 7º milenio, ¿verdad? Es un punto clave, hermanos. ¿Por qué no lo han estado haciendo las otras religiones, los católicos, los evangélicos? ¿Verdad? Bastante curioso. ¿Y por qué también cuando escuchamos que alguien puso una fecha de la segunda venida de Jesús, no se nos explica en base a qué esa persona puso esa fecha? Una cosa es decir que fue en base a una visión y otra cosa es decir que fue en base a un estudio detallado de los descendientes de Adán. Entonces, hermanos, ¿quién podrá decirnos a nosotros que somos tontos al establecer una fecha de la segunda venida de Jesús si nosotros hacemos lo mismo que hizo William Miller? Tratar de establecer un cálculo matemático con base en lo que está escrito en la Biblia de cuándo debería venir Jesús en su segunda venida, como debe ser, pues es la palabra de Dios. Se supone que Dios debió en su palabra advertirnos de cuándo será su segunda venida. Así que el método que usa William Miller es correcto, ¿verdad? Pues buscar en la palabra de Dios para saber cuándo viene Jesús, y lo hace de la manera correcta. Primero empieza cuando Adán engendra a su primer hijo y empieza poniendo una tabla y sumando las edades de cada uno de los descendientes cuando engendran hijos, y eso lo va llevando a obtener un rango de tiempo que nos va revelando fechas importantes que podemos ver en esta tabla que les estoy mostrando. Esta tabla hace parte de los cálculos que hizo William Miller, y bueno, son cálculos que los puede hacer cualquier persona hasta cierto punto, porque más adelante sí se complica un poco con respecto a este cálculo, y creo que ahí sí tiene él todo el mérito del mundo, porque ahí sí ya nadie más ha podido hacer lo que él ha hecho. Él ha sido hasta el momento el primero, sin embargo el hombre se equivocó. Entonces, bueno, tiene su mérito, pero luego viene el error, ¿verdad, hermanos? Todo esto que les estoy mencionando hace parte de mi 7º libro, que es el que estoy